Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Dios les bendiga. Es una bendición poder estar juntos nuevamente, alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabando a la roca eterna, a la roca de Israel. Y hoy el Israel espiritual, hoy alabando a nuestro Dios juntos en la presencia de nuestro Dios. La Biblia dice que Dios busca adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, y tales adoradores es necesario que le adoren, y es necesario adorar a Cristo así. Cantamos cuánto te amo, Señor. En momentos así podemos expresar nuestro amor, nuestra adoración, nuestra admiración a Cristo por lo que Él ha hecho, por lo que Él es y por lo que Él hará en nuestras vidas. Dios está en medio de nosotros, su nombre es Emanuel, Dios entre nosotros. ¿Cuántos lo creemos así? Dios está con nosotros, y eso es lo más precioso, es lo que le da vida a la reunión, es lo que nos permite estar vivificados por la palabra de Dios, llenos en el Espíritu Santo y llenos de la gracia del Señor para poder hacer su obra. Si bien es cierto, Él es el Señor de la obra, Él ha levantado personas, Él quiere levantarte a ti. Tú tienes un llamado particular de Dios y Dios quiere cumplir su obra en ti, pero es necesario que tú te dejes moldear en las manos del Señor. Y estudios como los que se comparten en este lugar y en otros lugares, aunque quizá no estamos juntos, no estamos unidos, pero Dios está allí presente y también ellos buscan a Dios. Dios va a hacer su obra, porque el pueblo de Dios está en todo el mundo. Y Cristo viene pronto. Estemos preparados, porque el Señor está a la puerta. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Es una bendición. Dios nos ha regalado un día muy hermoso. Han sido los últimos días de lluvia, pero el día de hoy es un día muy hermoso, un día soleado. Gracias a Dios. La misericordia de Dios se ha renovado una vez más. Si nos acompañas el día de hoy, querido amigo, por primera vez, eres bienvenido a la Iglesia Cristiana de Zaragoza, donde compartimos palabra de Dios, temas que vienen contenidos en la Escritura, y queremos invitarte a que dispongas tu corazón para que el Señor te bendiga. Y a ti, hermano, que nos acompañas cada domingo, también eres bienvenido. Dispón tu corazón, abre tus oídos. El Señor te va a hablar el día de hoy. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vuelvo a dar lectura. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra de Dios nos da un resumen de los propósitos de Dios en Cristo Jesús, por los cuales Él vino a la tierra. Él vino, dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre por ti y por mí, para que tú entiendas que el Hijo del Hombre, que es Jesús, vino a buscar, vino buscando, y una vez que buscó y encontró, vino a salvar. ¿Qué? Lo que se había perdido, lo que se había extraviado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Nosotros,
los perdidos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el resumen de los propósitos de Dios en Cristo Jesús. De esta manera se resume el propósito por el cual el Señor dejó su trono, dejó su gloria y vino a esta tierra, se humilló a sí mismo, se hizo siervo de los hombres, tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío, porque Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito de Dios en Cristo Jesús: buscar y salvar lo que se había perdido. Juan capítulo 6, verso número 37. El Evangelio de San Juan, capítulo número 6, verso número 37. Jesús dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Atención, y es la parte en donde yo quiero centrar el énfasis en esta mañana. Y al que a mí viene, y el que se acerca a mí, el que acude buscando mi ayuda, el que a mí viene, Jesús dijo: no le echo fuera. El que a mí viene, no le echa fuera. Jesús dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que estaba perdido, lo que se había extraviado. Y aquello que se había perdido tiene nombre, tiene una historia, y se llama como tú te llamas, como yo me llamo. Dios conoce tu pasado, conoce tu presente, conoce lo que has vivido. Dios conoce tu vida. Y Jesús dijo: el que a mí viene, el que a mí viene, yo no le voy a echar fuera, yo no lo voy a rechazar. Yo no lo voy a hacer sufrir para que trate de buscarme en cisternas rotas que no retienen agua. Aun y cuando yo le ofrezco mi ayuda, voy a procurar que la persona se frustre a sí misma porque no me puede encontrar. No, ese no es nuestro Dios. Jesús dijo: el que a mí viene, tenga la seguridad, tenga la certeza que el que se acerca a mí, yo no le echo fuera. Yo lo voy a ayudar. Yo le voy a bendecir. De modo que es menester acercarse a Dios con fe, porque sin fe es imposible agradarle. Es imposible obtener la bendición. Es imposible obtener la bendición de la vida eterna, la salvación. Es imposible obtener la ayuda de Dios, porque sin fe nadie puede agradarle. Dios desecha los corazones de incredulidad o los corazones soberbios, altivos. A eso los mira de lejos, pero al pobre y humilde le da gracia. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Si tú el día de hoy, querido amigo, andas buscando y no has encontrado la salvación, no has encontrado la plenitud de la vida, no has encontrado una razón para vivir, Cristo Jesús te la quiere dar y te dice: acércate a mí, yo no te voy a echar fuera. No importa quién eres, no importa quién seas, no importa lo que has hecho o lo que hayas hecho. Si tú te acercas a mí, yo no te echo fuera. Yo te voy a ayudar, te voy a bendecir. Esta es la especialidad de nuestro Señor. Él es grande en misericordia. Él es justo. No da por inocente al culpable, pero también aquel que se acerca con un corazón sincero, Dios le ayuda. ¿Cuántos hemos sido testigos de la misericordia de Dios? Yo te puedo decir, aunque no digas amén, todos somos testigos de la misericordia de Dios. Jesús no nos ha echado fuera, Él nos ha ayudado. Y no valíamos nada, no teníamos valor alguno. El mismo mundo nos había despreciado, el mismo mundo ya nos había desechado, no había esperanza. Quizás buscado en un grupo de alcohólicos anónimos, te han anexado 3, 4, 5 veces y no puedes dejar el alcohol. Quizás eres una persona neurótica o así te diagnosticaron, con neurosis crónica. Y no has encontrado la solución, ya has andado de un lado para otro buscando la ayuda de la medicina, la psiquiatría, etcétera, etcétera, y no has sido salvo. Déjame decirte, ven a Cristo el día de hoy, Él te va a hacer libre. Ven a Cristo y Él te va a ayudar. Ven a Cristo y no te va a hacer un lado.
El Señor dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Me gustaría que pudiésemos hacer juntos una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Necesito de Dios. Yo necesito mucho de Dios. Y tú también lo necesitas. Todos le necesitamos. ¿Por qué no pedimos a Dios en esta mañana que Él nos hable? Que el estudio que vamos a ver el día de hoy, el estudio que se va a explicar en esta mañana, pueda ser muy sencillo, muy breve, pero pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Que sean pocas palabras, pero que te las lleves como clavos hincados en tu corazón, bien profundos en tu vida. Que sea Dios quien te hable, que sea Dios quien te bendiga. Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo pongo mi vida en tus manos, Señor. Padre, para esto, ¿quién es suficiente? Tú conoces la necesidad de cada persona que has traído en esta mañana. Tú conoces la necesidad de cada alma, desde el más pequeño hasta el más grande. Los niños aquí presentes, los adolescentes, los jóvenes, los padres, la gente adulta, los mismos hermanos, Señor. Padre, tú conoces la necesidad de esta iglesia y yo te pido, sé propicio a nosotros, Señor. Hoy bendícenos, Padre. Oh Padre, ven a aumentar la fe en medio de tu pueblo. Dios, tú lo hiciste en el tiempo pasado, pero tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tú no has cambiado. Ven a hacer milagros en esta mañana. Ven a transformar vidas. Ven a dar una nueva oportunidad a aquellos que lo necesitan. Ven y bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 40. Lucas, capítulo 8, en el verso número 40. Y vamos a dar lectura desde el versículo 1, desde el versículo 40, hasta el versículo número 55. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la Biblia, Lucas capítulo 8, verso 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió.
e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Verso 56. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Un pasaje en la vida de Cristo, un pasaje muy hermoso, en donde dos necesidades se presentan al mismo tiempo, pero la importancia de la fe nuevamente vuelve a resaltar en la Escritura para ministrar nuestras vidas en esta mañana. Dice la Biblia en el verso número 40, yo quisiera que Dios me diera la gracia, y así lo he pedido y así lo creo que será, para poder explicar versículo por versículo y poder entender que este suceso está registrado en los tres primeros evangelios, en San Mateo, San Marcos y San Lucas. Este testimonio, este suceso en la vida de Cristo está registrado como testimonio para nosotros de que es importante tener fe y que todo aquel que viene a Él, Dios no le echa fuera. Si Dios no lo hizo con ellos, no lo hará con nosotros, porque Dios no hace acepción de personas. Dios es justo. Lucas capítulo 8, verso 40. Vamos a ir estudiando este pasaje de una manera muy sencilla, muy breve, y vamos a dejar que Dios nos ministre. Lucas capítulo 8, verso 40 dice la Biblia: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. ¿De dónde venía Cristo? Bueno, el contexto de este pasaje habla de que Cristo venía de una ciudad llamada Gadara. Estaba al otro lado de la ciudad en donde Jesús se encontraba, y estaba ahí el lago, y adelante estaba la ciudad de Gadara. Y en esa ciudad de Gadara había dos hombres, pero Jesús particularmente fue a ver a uno, el endemoniado gadareno. Jesús iba bajando de esa barca y entrando a la orilla del mar, o entrando a la orilla ya de la costa de la ciudad de Gadara, Jesús se encuentra con un hombre que estaba endemoniado. Y Jesús, con su poder y con su amor, y aun y cuando vio a ese hombre desvestido, lo vio desnudo, lo vio que proliferaba con voces, clamando: tú eres el Hijo del Dios Altísimo, has venido para atormentarnos antes de tiempo. Y le rogaban los espíritus que no los enviase al abismo. Jesús lo reprendió, cayó a esos demonios salieron, y Jesús libertó a este hombre. Jesús lo hizo libre. Y vemos después cómo ese hombre estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Un hombre transformado, un hombre redimido con el poder de Dios, un hombre que jamás fue el mismo. Ese varón había sido libertado por Cristo. Cristo había hecho maravillas en la vida de este hombre. Y este hombre le decía: Señor, déjame ir contigo, déjame estar a tu lado. Eso es lo que sucede con aquellos que conocemos a Dios. No queremos separarnos de Él. No queremos apartarnos ni un solo instante del camino ni de la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, dice la Biblia en uno de los salmos: en tu presencia hay plenitud de gozo. Somos felices al lado de Cristo. No hay otra cosa que se compare a la presencia de Dios. Aquellos que se dicen ser cristianos, pero aman al mundo, y les gusta la música y la sensualidad, y les gusta el pecado y la maldad, entenderás por qué no son cristianos verdaderos. Porque no están en la presencia de Dios. No han conocido al Dios vivo y verdadero, porque en Cristo estamos completos. No hay necesidad de encontrar ni buscar otras cosas. Con Cristo lo tenemos todo. Y este hombre le decía: Señor, déjame estar contigo. Jesús no se lo permitió, le dijo: no, ve a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y qué tanta misericordia el Señor ha tenido de ti. Da testimonio. Jesús no pudo entrar a la ciudad de Gadara. Él no pudo predicar ahí. ¿Sabes quién predicó? Este hombre que fue liberado. Este hombre tuvo la encomienda de ir y predicar en esa ciudad. Jesús verdaderamente lo hizo libre. Dios obró en su vida. De ahí venía Jesús. Y dice el verso 40: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Había una multitud.
De hecho, déjame decirte, hermano, que este es uno de los pasajes en donde son uno de los momentos más especiales en la vida del Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia que todos le esperaban. Había una multitud ya esperando a Jesús y todos estaban ansiosos por verlo, por escuchar sus palabras, por oír su mensaje. ¿Qué habrán escuchado en la vida de Cristo? Déjame decirte, Jesús era admirable. Jesús era digno de ser escuchado. Sus enseñanzas eran transmitidas con autoridad, con denuedo, no como los escribas y los fariseos, no con hipocresía, sino con la autoridad de Dios. Esa palabra de Dios que discierne el corazón. Esa palabra de Dios compasiva, que sanaba a los enfermos, que iba por los leprosos, que iba por los endemoniados. Él no hacía excepción de personas. Bendecía a todos. Él vino a ayudar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estaba el Señor, siendo esperado por todos. Todos le esperaban, dice la Biblia. O sea, lo admiraban, anhelaban que Cristo ya estuviera con ellos. Y en ese contexto, Jesús viene a la ciudad en donde él se encontraba nuevamente. Verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. En ese contexto, Jesús llega, la multitud lo recibe y llega un principal. En esta ocasión no vino un publicano, no vino un leproso, no vino una ramera. Vino un principal de la sinagoga, un hombre que probablemente era miembro del Sanedrín, que era miembro de aquel consejo de judíos, de rabinos, maestros, intérpretes de la ley, los fariseos, la crema innata, por decirlo así, de la religión judía. Era lo que conformaba el Sanedrín. Un hombre principal de la sinagoga, un hombre de reputación, un hombre que tenía mucha estima delante de todos los judíos, un hombre principal, que se había dado cuenta que la ley por sí misma no producía efecto, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Somos salvos por la fe en Cristo. El fin de la ley es Cristo. Cristo vino a hacernos libres de la ley. Y si el día de hoy obedecemos los mandamientos de Dios y guardamos la ley de Dios, la ley moral de Dios que sigue siendo vigente, lo hacemos por amor. Lo hacemos porque Jesús nos amó primero, porque el amor de Dios nos lleva a poner en práctica esos mandamientos. El que me ama, mis mandamientos guarda. Y aquel hombre llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, se dio cuenta que la ley no tenía poder y oyó hablar de Jesús. Le habían dicho que había un hombre llamado Jesús que sanaba a los enfermos, que tenía poder para libertar a los endemoniados. Y este principal vino a Jesús y le dijo: Señor, por favor. Se postró, se arrodilló. No vino una actitud arrogante, altanera, como era principal de la sinagoga y quizá miembro del Sanedrín. Se presentó ante Jesús y no le dijo: Señor, yo te ordeno que vayas a ver a mi hija. Un hombre humilde, un hombre que se humilló, un hombre que se postró ante los pies de Cristo y le rogaba, dice la Biblia, le insistía: Señor, entra a mi casa, ven a mi familia, ven a los míos. Tengo una hija de 12 años, se está muriendo, Señor. Ven, por favor. Yo sé que tienes ocupaciones, yo sé que tú tienes mejores planes, mejores caminos, pero por favor, regálame un minuto de tu tiempo. Ven a mi casa. Tengo una necesidad. Este hombre le invitó a Jesús a entrar a su casa. Yo pregunto, ¿cuántos de los presentes han invitado a Jesús a su casa? ¿Cuántos le han dicho: Señor, ven a mi casa? Sé tú el pastor, el líder espiritual de este hogar. ¿Cuántos padres de familia se han preocupado por el estado espiritual de su hogar y decir: Señor, ven a mi casa, ven a mi vida, porque tengo hijos, se están muriendo, se están perdiendo?
Y si tú no vienes, el mundo los va a ganar. Y si tú no los atraes como me has atraído a mí, a tu presencia, ellos se van a perder. ¿Cuántos han invitado a Jesús a su casa? Este hombre, aún y conociendo la ley de Dios, invitó a Jesús. Ven a mi casa, Señor. Ven a mi casa. Y le expuso su necesidad. Fue franco. Le habló lo que sentía. Le abrió su corazón. A Dios le gusta mucho la humildad. Porque Dios da gracia a los humildes. Los escucha. Los ayuda. El brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Su oído no ha envejecido para escuchar. Pero Dios busca humildad. El que a mí viene, ¿cómo? Humilde. Humilde. El que a mí viene no le echo fuera. Pero hay una condición. Humildad. Humildad. Yo miraré, dijo Dios, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Yo lo miraré. Yo habitaré con él. Con aquel que es pobre y humilde de espíritu. Dios da gracia a los humildes. Este hombre se acercó a Jesús humilde. Y el que a mí viene, dijo Jesús, no le echo fuera. Verso 42. Porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. La multitud le oprimía. ¿Te puedes imaginar esa multitud grande? Miles de personas, tanto que la Biblia no da la cantidad exacta. Era una multitud, miles de personas esperando a Cristo. Y dice, y todos lo oprimían. La multitud lo oprimía. Ahí iba la gente tocándolo, viéndolo, quizá alabándolo, adorándolo, yo no lo sé. Ahí iba la gente, ahora todos a casa de Jairo, para ver el siguiente milagro que Jesús iba a hacer. Y todos expectantes, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder? ¿Cómo Jesús iba a glorificar su nombre? Mostrando su poder y haciendo señales y maravillas en su propio pueblo. Ahora quiero que podamos ir al libro de Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, en el verso número 25. Es un pasaje paralelo de la misma historia que estamos estudiando. Marcos capítulo 5, verso número 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Iba esa multitud hacia la casa de Jairo. Esa era la dirección que todos habían tomado. Vamos a la casa de Jairo a ver su hija que se está muriendo. Y en el camino, una mujer que desde hacía 12 años, dice la Biblia, padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, dice el verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. En ese momento aparece una mujer. Ahí van todos a la casa de Jairo y aparece una mujer. Una mujer que tenía una enfermedad vergonzosa. Ella padecía de flujo de sangre. La Biblia no explica qué problema tenía. Quizá tenía miomas. Quizá tenía en su vientre una disfunción hormonal. Y eso le producía flujo de sangre. Una mujer que te la puedes imaginar, quizá pálida. Había perdido mucha sangre. Una mujer que quizá estaba demacrada, que quizá estaba desgastada físicamente. Una mujer que había perdido la oportunidad de vivir
en sociedad como cualquier mujer puede vivir. Sobre todo si recordamos que en el pueblo de Israel ya el hecho de ser estéril, la mujer, acarreaba para ella un cierto estigma social, porque se dan cuenta que era una mujer que no puede tener hijos. Ya en entrada, si había algún varón que quería pretender a esta mujer, al saber que era estéril, ya no iba a aceptar quizá de buena gana. La iba a pensar 2 veces para poder contraer matrimonio con una mujer así. Porque los hijos en el pueblo de Israel son una bendición. Y el hecho de obtener una descendencia es una bendición muy grande recibida de parte de Dios. Los hijos son muy valorados en el pueblo judío. Imagínate, el hecho de ser estéril producía cierto estigma social. Ahora el hecho de saber que la mujer padecía esta enfermedad, flujo de sangre, era una situación peor. La Biblia no dice si estaba casada o estaba soltera. Si estaba casada y esta mujer tuvo esta enfermedad ya estando en matrimonio, quizás su esposo ya la había dejado, la había abandonado, la había dejado, probablemente. Ya no tenía marido. Y si esa mujer estaba soltera, pues no había posibilidad de poder casarse, no había posibilidad de poder contraer matrimonio, porque en la ley judía el hecho de que una mujer tuviera esta enfermedad o tuviera flujo de sangre era considerada inmunda. Estaba inmunda y no podía tocar nada, porque todo se vuelve inmundo de acuerdo a la ley judía. Dice la Biblia, una mujer que desde hacía 12 años tenía esta enfermedad y había sufrido, quiero que pongamos atención en el verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos. Ya había visitado muchos médicos, había escuchado la opinión de mucha gente especialista en esta materia de salud y había sufrido de los propios médicos. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Esa mujer vivía pobre, estaba en la miseria, vivía mal económicamente. Había gastado todo lo que tenía. Si tenía posesiones, las había vendido. Si tenía bienes materiales, quizás las había empeñado, las había rematado con tal de obtener dinero y atender su problema, su enfermedad. Ella quería ser sana. Ella quería obtener la sanidad, recuperar su salud. Pero dice la Biblia, nada había aprovechado. Antes le iba peor. Su situación había empeorado. No había mejorado nada. La enfermedad continuaba y se había hecho peor, se había hecho crónica. Estaba muriendo en vida. Una mujer que ya no tenía esperanza, socialmente hablando. Una mujer muy mal. Esta mujer, en esta condición, con esta enfermedad, dice verso 27, cuando oyó hablar de Jesús. Cuando escuchó hablar de Jesús, un hombre llamado Jesús, que hace milagros, que había dicho, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, que había dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos, para libertar las cárceles de los que están oprimidos por el diablo, hacerlos libres. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Escuchó de Jesús y vino a la multitud. Quizá habrá preguntado, ¿a dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? Y le habrán dicho, va a la casa de Jairo. Y esta mujer quizá fue corriendo, o quizá ya estaba dentro de la misma multitud. La Biblia no lo explica, pero dice, ella oyó hablar de Jesús y se acercó por detrás de la multitud. Acuérdate, todos le oprimían. La multitud le oprimía. Y allí va esta mujer. Y quizá no podía alcanzar, no podía llegar, no podía acercarse a las espaldas de Cristo. Y ella decía, si tan solo tocar el manto, seré salva. Verso 27.
Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, verso 28, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjate lo que ella pensaba. Ella pensaba en la salvación. En la salvación. Y eso es muy importante. Sí, quería ser sana, pero ella sabía quién era Jesús. No era tan solo un profeta, no era tan solo el Hijo de Dios que sanaba, sino también salvaba. Y ella pensaba dentro de sí, si yo voy, yo sé que Cristo me puede sanar. No me cabe duda, Él es el Hijo de Dios. Él es el que puede transformar mi vida. Si yo voy y toco, no dice su mano, su manto. Y en otra parte de los evangelios dice el borde de su manto. La última parte, la última costura del manto de Cristo. Si tocare tan solo el manto o el borde de su manto, seré salva. Seré salva. Hermano, a veces la gente va buscando a Dios porque quieren obtener sanidad, porque quizás se encuentran enfermos. Y Dios sana. Dios sigue sanando el día de hoy. Dios tiene poder para sanar. Pero lo primero que Dios quiere hacer en la vida de la persona, antes que su sanidad, es darle la salvación. Es salvarlo. Porque a eso vino. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar. Qué importante es entender que lo primero debe ser nuestra salvación. Buscar la salvación, buscar a Cristo no por lo que Él me puede dar, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia y a limpiar nuestros pecados y a darnos una vida nueva. Vino a salvar. Esta mujer dijo, si tan solo toco su manto, seré salva. Voy a ser salva. Algo nuevo va a ocurrir en mi vida. Va a ocurrir un milagro en mi ser. Yo no sé qué, pero Dios lo va a hacer. Y con esa confianza, esta mujer se acercó por detrás. Se acercó por detrás. Te puedes imaginar la multitud. Cuánta gente seguía a Cristo por detrás, por los lados. Aún así esta mujer quizás se fue metiendo la mano, se fue acercando, fue empujando a los demás hasta que entró y logró tocar el manto de Jesús. Y dice el verso número 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Milagro. En ese momento de Cristo sale poder y esa mujer es sana. Esa mujer siente el alivio en su cuerpo y es restaurada. Se siente bien. Quizá esa mujer de pálida como estaba al tocar el manto de Jesús, tanto le fue restablecida la salud que quizás hasta chapitas le salieron. Quizás sus mejillas sonrojaron nuevamente. Se había revitalizado. El poder de Dios ya lo había hecho. Una mujer que había sido sanada. Porque sabes, mi Dios lo que hace, lo hace perfecto. No hace milagros a medias. No sana a medias. Lo que Él hace, lo hace bien. Lo hace perfecto. Y así Cristo lo hizo con esta mujer. Exactamente sucedió lo mismo. Y dice el verso 29, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Iba Jesús caminando y parecía que nadie se había dado cuenta, pero Jesús sí. Jesús voltea y les dice, ¿quién me tocó? ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién se ha atrevido a tocarme? Verso 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Ahí estaba Jesús preguntando, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, los sabiondos, ahí estaba, ay Señor, pues si todos te están tocando,
Todos te vienen tocando, todos te vienen alabando, aclamando. Señor, todos te han tocado. Y Jesús nada más miraba. Jesús nada más observaba. Y él decía, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Alguien me ha tocado. Jesús se refería, no es la proximidad a lo cual la gente está a mi lado. No es que tan cerca están las personas de mí. No, es que alguien con una genuina necesidad, con una verdadera humildad y necesidad, se ha acercado a mí. Alguien con una genuina necesidad ha creído en mí, me ha tocado y ha salido mi poder. Alguien. Jesús sí lo sabía. Querido hermano, así sucede también el día de hoy. Dios no vino por multitudes, Dios vino por personas, por individuos. Aquí hay mucha gente y le damos gracias a Dios. Hay muchas personas, pero solamente Dios sabe quiénes realmente tienen necesidad de Dios. Quiera Dios y quieras tú que seamos todos. Pero Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Individuos, personas. Ahí estaba la multitud, todos alabando, glorificando a Cristo. ¿Por qué le seguían? ¿Quién sabe? Algunos lo seguían porque el Señor había hecho un milagro, había multiplicado el pan y los peces, y lo seguían porque querían que Jesús les siguiera dando de comer. Pero no lo seguían porque querían obedecerle, porque querían amarle y hacer su voluntad. Otros creían en Cristo supuestamente, una fe fingida, pero querían matar a Cristo. Y Jesús les decía, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer, me quieren matar. Y dice que habían creído en él. Mucha gente puede aclamar a Dios, puede alabar a Dios, puede decir que ama a Cristo, puede leer la Biblia y aprender abundantemente. Pero Dios está buscando corazones necesitados. Solo a los humildes bendice. Solo a los humildes da gracia. Dios busca corazones humildes. Jesús dijo, alguien me ha tocado, alguien me ha tocado, y Jesús hizo la diferencia delante de toda la multitud. No son los que me tocan y me dicen, Jesús, eres un buen maestro, Jesús, te amamos, te alabamos, hijo de David. Él dijo, no, alguien me ha tocado, porque realmente cree que yo soy el Hijo de Dios y ha ocurrido un milagro en su corazón. Alguien me ha tocado. Vamos a regresar a Lucas capítulo 8, verso 47. Lucas capítulo 8, verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. La mujer no pudo quedar oculta. Jesús dijo, alguien me ha tocado, y su palabra es de autoridad. A él nadie lo puede engañar, nadie lo engaña. Y Jesús sí sabía quién le había tocado, sabía que era la mujer. Él sabía, pero lo quiso hacer de esta manera para que la mujer pudiera testificar con valor y con fe que había creído en él. Jesús lo hizo a propósito. ¿Sabes? En el pueblo judío había una ley. La mujer que tenía flujo de sangre tenía que estar 7 días apartada, y cualquiera que la tocare sería inmundo hasta la noche. Eso está en Levítico capítulo 15, verso 19. Era una ley del pueblo judío. Esta mujer se había atrevido, de acuerdo a la costumbre judía, a la ley de Moisés. Si esta mujer se acercaba y tocaba a un hombre o tocaba cualquier objeto, ese objeto se volvía inmundo. Esta mujer en esa enfermedad había tocado a Cristo. Ahora tú dirás, ¿y Jesús se hizo inmundo? No, Él es Dios. Él es Dios.
Pero Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Para demostrarles que Jesús era mayor que la ley, mayor que Moisés, mayor que los profetas. Jesús es mayor que todos. Y Él vino a mostrar un camino más excelente. Él es el fin de la ley. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y entonces esa mujer en el verso 47 dice, viendo que no había quedado oculta, vino temblando porque había actuado incorrectamente. Se había hecho acreedor a un castigo, ha violado esa parte de la ley ceremonial. Ella había violado esa parte. Se acercó temblando y dice, postrándose a sus pies. Había sido descubierta, no se pudo ocultar. Quizá los ojos de Cristo, esos ojos escudriñadores, penetraron la vida de esta mujer. Y esta mujer, temblando, se arrodilló ante Cristo, se postró a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Señor, fui yo, pero te toqué porque oí de ti. He estado enferma, tengo 12 años, he padecido mucho, he visitado muchos doctores, me ha acabado el dinero, estoy pobre y estoy peor, Señor. Nadie puede sanarme, nadie puede hacer algo por mí, pero vine a ti, toqué tu manto y fui sana, Señor. Y hoy soy sana, ya no tengo enfermedad. Ahora sé que eres real, ahora sé que tú tienes poder. Verso 48. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No le dijo, pecadora, has violado la ley. Nunca le dijo eso. Le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Has creído en mí, creíste en mí. No fuiste a la sinagoga, viniste a mí. Yo doy vida y vida en abundancia. Yo vine a sanar, vine a salvar. El que a mí viene no le echo fuera. Hija, tu fe te ha salvado. Eres salva, has sido sana. Vete en paz. Esa mujer descendió a su casa sana y salva. Sana y salva. ¿Y sabes por qué? Porque se acercó a la persona indicada. Vino a Cristo con la actitud correcta. Sí, hablamos mucho de la fe. Estas últimas semanas, quizá llevamos un poquito más del mes hablando de la importancia de la fe. La fe, pero es importante entender que también Dios busca una actitud de humildad, humillación, que si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y orar y se apartar de sus pecados y sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si mi pueblo se humillare. Los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. Y esos corazones Dios no los desprecia. Sí es importante la fe, pero es una fe humilde. Una fe que aprende a pedir las cosas con humildad. Decir, Señor, ayúdame. Yo soy ese necesitado. Yo soy esa necesitada. He intentado de muchas formas. He intentado de muchas maneras y no he podido. Mis hijos están destruidos. Quizás soy una persona religiosa, conozco la Biblia, conozco la palabra de Dios, crecí en la cuna evangélica, pero de nada me ha aprovechado. Ven a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ven a Cristo. Estás vacío, estás vacía. Ven a Cristo. ¿Te has dado cuenta que la felicidad no está en el sexo? ¿Te has dado cuenta que la felicidad no está en el dinero, ni tampoco en los bienes materiales? ¿Te has dado cuenta que quizás se ha mermado o has perdido ya la salud, producto de la vida pasada? Hoy ven a Cristo, acércate con humildad, pide perdón y Él te puede restaurar. ¿Estás enfermo? Él te puede sanar. Tu corazón está quebrantado por los problemas que vives. Quizás estás enfrentando una separación en tu familia, un desmembramiento familiar. Ven a Cristo. Él sabe lo que estás viviendo. Esta mujer no fue desechada. Tocó el manto de Jesús. Hoy te digo, hoy Cristo Jesús mismo está presente aquí. Hoy Jesús está aquí. No para que digamos voy a tocar su manto. No. Agárrate de su mano. Abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo de Dios transforme tu vida. Dios es poderoso porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hija, tu fe te ha salvado.
Joven que estás aquí con nosotros en esta mañana, que caminas lejos de Dios, que el mundo es muy sensual y atractivo para ti, que el mundo atrae tus ojos, quiere robar tu corazón, quiere robar tus sentimientos. Joven, ven a Cristo. Joven que no eres feliz, Dios te ha visto llorar en tu cuarto cuando estás solo, que te encierras, no sabes ni por qué lloras. Sí, hoy hay una enfermedad y se llama depresión, y mucha gente está cayendo en esta enfermedad. Mucha depresión, porque la tristeza del mundo produce muerte, porque la gente se ha dado cuenta que lejos de Dios no es feliz. Estás así, queriendo llenar tu vacío en el alcohol, en la droga, en la fornicación, en el sexo, en el noviazgo, en las fiestas, en los clubes sociales, en los estudios. Ven a Cristo, ven a Jesús. No, lo que tú necesitas no es una persona a tu lado, no es casarte. Si bien es cierto, el matrimonio es una bendición, lo que tú necesitas es tener a Cristo en primer lugar. Cristo en tu vida, Cristo en tu casa, Cristo en tus metas. Hoy la gente vive sin Dios. Hoy la gente ha sacado a Dios de sus casas, de sus vidas, sus proyectos, sus anhelos, de todo lo ha sacado. Por eso date cuenta cómo está nuestra sociedad. Una sociedad que está cada vez peor, más hundida en la maldad. Joven, varón, vuélvete a Cristo. Esta mujer no fue desechada. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Levántate, vete en paz. Vete en paz. Verso 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. Esa multitud se había detenido a causa de esta mujer. Jesús hace el milagro. La mujer desciende sana a su casa, sana y salva. Y ahora viene la buena nueva de que la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, había muerto. Verso 50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Otra vez, será salva. Ve los propósitos de Dios, hermano, amigo. Jesús vino a salvar. A veces la gente dice: es que yo no puedo alcanzar salvación, he sido muy pecador, muy pecadora, yo no tengo redención. Cuando Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los planes de Cristo son salvar, salvar, salvar a la humanidad. Hoy te ha traído a este lugar, ¿sabes por qué? Porque te quiere salvar. Tú que estás lejos de Dios, tú que no has probado el agua viva que Cristo ofrece, Cristo quiere salvarte. Cristo quiere darte una oportunidad más. Él tiene poder. Es que soy muy pecador, precisamente por ti vino. Es que soy muy pecadora, precisamente por ti vino. Él vino por los pecadores, no vino por los justos, no vino por lo sano, vino por lo enfermo. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús le dijo a la hija, a Jairo: cree solamente y no temas, tu hija será salva. Verso número 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Cristo Jesús no avergüenza a nadie que cree verdaderamente en él. No avergonzó a Jairo. ¿Su hija había muerto? Sí, sí había muerto. Pero para Jesús no hay nada imposible. Él es el dador de la vida. Jesús entró a la casa de esta familia, tomó la mano de esta mujer y le dijo: muchacha, a ti te digo, levántate. Y Jesús, como el dador de la vida, el Todopoderoso, le regresó a la vida. Vivió aquella persona que estaba muerta, aquella joven.
Cristo la resucitó. Pero estaba muerta. Sí, estaba muerta. Pero Cristo tiene poder para resucitar a los muertos. Y quizá el día de hoy estás muerto espiritualmente. Estás lejos de Dios. Nuevamente te lo digo. Jesús lo hizo con esta muchacha, la hija de Jairo. Lo puede hacer contigo. Lo puede hacer contigo. No temas, cree solamente, le dijo Jesús a Jairo. No temas, cree, no mires las circunstancias. Ya se murió, quizás son malas noticias. No temas, cree solamente, serás salva. Alguno de los presentes puede decir: hermano, he estado orando por mi hija, por mi hijo, por mi esposa, por mi esposo. Cada vez están peor. Se han destruido más. Tú no dejes de orar por ellos. Y cree solamente. Si están en la edad de la adolescencia, la pubertad, esa etapa tan delicada, esa etapa tan difícil, Dios puede guardar a tus hijos. Guardarlos de esta perversa generación. Dios quiere levantarte como un padre, una madre que sepas instruir a tus hijos. Joven, Dios te quiere levantar aún y con todos tus errores. Dios puede perfeccionar tu camino si tú guardas su palabra. Y será limpiado tu camino. Dios no quiere que te pierdas. Tiene propósitos para tu vida. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan, María, Oscar, Raúl, Josefina, como te llames, Jesús vino a buscarte a ti. No quiere que te pierdas. Ven a Cristo. Ellos vinieron a Cristo y no fueron defraudados. Y no fueron avergonzados. Si tú vienes a Cristo, tampoco lo serás. Dios te va a ayudar. Al que cree todo lo es posible. Pero no es de todos la fe. El apóstol Pablo lo decía. No es de todos la fe. ¿Cuántos dudan en el momento de la dificultad? Y miras lo duro de la tormenta. Y miras lo difícil de los problemas. Y dejan de mirar a Cristo. O empiezan a ver lo duro de la persecución en su propia familia, que se levantan contra ellos porque han decidido caminar con Dios. Y se amedrentan, se intimidan y dejan el camino. Si tú crees en Cristo de esta manera, Dios te va a salvar. Te lo digo de parte de Él. Dios te va a salvar. Porque para nosotros es la promesa. Decía el apóstol Pedro, para nuestros hijos. Para los que están lejos. Están muy lejos de Dios. Están muy lejos de nosotros. Para ellos también es la promesa. Y para todos cuanto nuestro Señor llamare. Para Dios no hay nada imposible. Yo te pregunto, ¿crees esto? ¿Crees esto? Al que cree todo le es posible. Dios es bueno y nos deja en su palabra estos ejemplos para que nuestra fe pueda ser afirmada más en Él. El Señor viene pronto. Jesús está a la puerta. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en tu vida? ¿Te hallará confiando plenamente en Él? Orando en todo tiempo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, estudiando su palabra, guardándote en santidad, consagrando tu vida, tu juventud para Cristo, consagrando tu familia para Dios. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La fe es más que dos letras, es una sola palabra, dos letras. Pero es más que eso. La fe se prueba con los problemas. ¿Podrás creer? ¿Podrás confiar en Dios? ¿Podrás dejar de ver lo grande de tus pecados, lo negro de tus pecados y mirar a la luz de la vida, mirar a Cristo y el poder de su Hijo Jesucristo, el poder de Dios, mirando a Jesucristo, mirando la sangre que Él derramó, escuchando hoy su voz? El que a mí viene, no le echo fuera. ¿Podrás oír la voz de Dios?
¿Por qué no cierras tus ojos? Cerremos nuestros ojos. Hoy Dios nos demostró en su palabra que para Él no hay nada imposible. Para nosotros los problemas muchas veces se tornan inexplicables, se levantan como murallas grandes, enormes. Somos avasallados por problemas continuamente. Nos esperan aflicciones. El justo se salva por medio de muchas aflicciones. Tiene que atravesar problemas. El justo se salva con dificultad, pero la gracia de Dios siempre le sostendrá, siempre le ayudará. La gracia de Dios no faltará. Y juntamente con los problemas, Dios dará la salida. Dios dará la vía de escape. Dios nos ayudará con su gracia. ¿Podrás confiar en Él? Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. No le echo fuera. Yo no te conozco, tampoco sé lo que has vivido, lo que estás pasando ahorita, los problemas que estás enfrentando, pero sí sé algo: que no hay problema tan grande que Dios no resuelva. Y también sé que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar pecado, o pecados, maldades, incredulidades, falta de amor a tu padre, a tu madre, falta de amor a tus hijos. Dios puede perdonar tu corazón que está lleno de amargura, de resentimiento, de celos, de ira, de contienda, de disensiones. Dios puede borrar tu pecado, limpiar tu vida. Aquella mujer tenía un flujo de sangre y era una mujer inmunda de acuerdo a la ley. Y quizá el día de hoy tú te sientes inmundo delante de Dios. Quizá te sientes sucio, te sientes vil. Cristo Jesús te quiere limpiar con su sangre. Cree en Él y serás salvo. Pide perdón. Dile a Dios: Señor, dame una oportunidad. Quiero caminar contigo, quiero obedecerte. Quiero afirmar mi vida en tus caminos. Hoy quiero hacer un compromiso de obedecerte hasta el final. Yo quiero que tu paz more en mi vida. Yo quiero que tu presencia inunde mi ser. Hazme feliz, Señor. Quita la carga de conciencia de mi vida. Dios tiene poder. Dios está con nosotros. Y hoy te dice: el que a mí viene, no le echo fuera. No te echo fuera. Como te llames, Dios te dice: no te echo fuera, ven a mí, no te echo fuera. Si alguno de los presentes ha escuchado la voz de Dios el día de hoy y quieres acercarte a Cristo, te reconoces necesitado o necesitada de Dios, ahí en tu lugar, dobla tus rodillas. El que a mí viene, no le echo fuera. La humildad es lo que Dios busca. La humildad es lo que Dios pide. Si Dios te ha hablado a ti, humíllate ante Dios. Dile: Señor, ayúdame. Aquí hay una multitud también. ¿Cuántos tienen necesidad de Dios? Dios te conoce a ti. Y hoy te llama por tu nombre. Ven a Cristo, tócalo. Aquí está en medio de nosotros. Llámalo, invoca su nombre. No te vayas sin su bendición. Ven a Cristo y no vas a ser echado afuera. No serás echado fuera. Deja que el Espíritu de Dios obre con libertad en tu corazón. El Espíritu de Dios moviéndose en tu vida, en tu corazón, en tu alma. El Espíritu Santo de Dios. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Gloria al bendito nombre de Cristo. Padre, toma esta reunión en tus manos, Señor. Ven a ministrarnos en esta tarde, porque tú nos conoces, Señor. Ven a escuchar la voz de nuestra súplica.
Hoy nos acercamos como aquellos hombres y mujeres que tuvieron necesidad de Cristo. Padre, escucha la voz de nuestro clamor. Tú has prometido que aquel que a ti viene, tú no le echas fuera, Señor. Yo te pido por cada alma que ha doblado sus rodillas, por cada alma que está aquí al frente, Señor. Padre, que tú vengas a derramar de tu bendición y termines tu obra, que es la salvación del alma, y vengas a tocar los corazones, Señor. Padre, ven a hacer el milagro. Padre, si el corazón de las almas se siente inmundo, tu sangre tiene poder para limpiar el pecado. Padre, ven con el poder de tu Espíritu y ven a hacer milagros el día de hoy. Padre, yo me pongo en tus manos y otorgamos total libertad a tu Espíritu para que Él haga la obra. Muévete con libertad, Señor. Acompáñanos. Salva, Señor. Mientras entonamos este canto, tú humíllate delante de Dios. Doblega tu corazón. Él se está paseando por aquí. Él está pasando por tu lugar. Él está viendo los corazones. Y Él va a ser propicio con los corazones humildes. No te va a echar fuera. Jesús ha venido por ti. Te llama por tu nombre. Responde a su voz. Y mis amados hermanos que están aquí presentes, hagamos una oración por aquellos que Dios está tocando. Ora por aquellos que Dios está tratando. Deja que Dios, pide que Dios termine su obra el día de hoy en las vidas. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios verdadero. Tú eres Dios verdadero. Eres fiel y veraz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Tú eres Dios
verdadero. Eres fiel y veraz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. El Señor escucha nuestra oración y Él dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si esta es tu fe, si has creído que Cristo te ha oído, si crees que Cristo está aquí, ¿por qué no te pones de pie otra vez? Y vamos a terminar alabando a Jesús. Decirle: Señor, tú escuchaste la voz de mi súplica, tú escuchas la oración de mis ruegos, tú escuchas mi clamor, Señor. Alabemos a Cristo con confianza, porque Él no defrauda a sus hijos, Él no defrauda a su pueblo, Él está con nosotros. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú escuchaste. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Cuando más necesitaba de ti, tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios verdadero, tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz. Aleluya. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz. Confortaste mi alma, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Tú eres Dios verdadero, tú eres Dios verdadero,
eres fiel y veraz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz, mi consuelo y mi paz, mi consuelo y mi paz, mi consuelo y mi paz. Porque hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor, en el autor y consumador de la fe. En tus brazos eternos reposa nuestra alma, Señor. Sabemos que tú eres fiel y justo. Sabemos, Padre, que en ti hay perdón y solo en ti hay salvación. En ti confiamos, Señor. Corazón he fijado en ti, Señor, porque tú eres mi poder. Y en tus brazos eternos reposo yo, pues de ti puedo depender. Mi corazón he fijado en ti, Señor, porque tú eres mi poder. Y en tus brazos eternos reposo yo, pues de ti puedo depender. Y te amo, y te amo, he fijado en ti mi ser. Y te amo, y te amo, he fijado en ti mi ser. Mi corazón he fijado en ti, Señor, porque tú eres mi poder. Y en tus brazos eternos reposo yo, pues de ti puedo depender. Y te amo, y te amo, he fijado en ti mi ser. Y te amo, y te amo, he fijado en ti mi ser. Y te amo, y te amo, he
fijado en ti mi ser y te amo y te amo. He fijado en ti mi ser. He fijado en ti mi ser. He fijado en ti mi ser. Mi ser. Fijado en ti mi ser. Tú eres fiel y verdadero. Aleluya al Dios único. En ti confío, en ti espero, Señor. Aleluya. Aleluya. Y esa es nuestra confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Andamos por fe, no por vista. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú selles cada palabra que ha sido expuesta el día de hoy. Esa palabra que ha germinado, Padre, que ha quedado sembrada en el corazón, para que el día de mañana pueda dar frutos, Señor. Padre, por aquellos corazones que se han humillado delante de ti, Padre, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Dios, hemos puesto nuestra confianza en ti, hemos puesto nuestra fe en ti, Señor, y sabemos que no seremos avergonzados. Gracias por tu presencia y por la oportunidad de compartir tu palabra en este día, por cada vida que tú has traído el día de hoy, y porque tu presencia es muy palpable en este día, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús.